un hijo, investigó el asesinato de su madre y descubrió que el culpable era su propio padre. La historia de Rosa y Guavita. Una investigación de sangre. Rosa y Guavita y su esposo, José Miguel Rodríguez, se conocieron hace aproximadamente 32 años. En aquellos tiempos, enamorarse no era fácil. Les tocaba verse a las escondidas, desafiando las dificultades de la época. De esa relación nacieron 3 hijos: Edwin Rodríguez, Yesid Rodríguez y Hamilton Rodríguez. Durante mucho tiempo, la familia fue el retrato de la prosperidad en los llanos orientales colombianos. José Miguel siempre tuvo buena estrella para los negocios. Empezó como vendedor en una carnicería y fue escalando hasta convertirse en un importante comerciante de ganado y fincas. Gracias a esa suerte, logró solventar la vida de su familia, instalándolos finalmente en el año 2005 en la vereda El Toro, en Puerto López, Meta. Rosa era el complemento perfecto para él. Su felicidad absoluta era ver a la gente cómoda. No le importaba invertir en comprar una res o un marrano para asarlo, o matar 10 o 15 gallinas con tal de satisfacer a las personas que llegaban de visita. Todo el mundo en la vereda tenía que ver con ella por su forma de ser. Era una regla general que cada año se matara un becerro para ofrecer bebida y comida gratis a todos los vecinos. Los hijos crecieron en ese ambiente, entre caballos y labores de llano, hasta que llegó el momento de prestar el servicio militar. Aunque los papeles se invirtieron, Edwin quería ser policía y terminó en el ejército. Mientras que Yesid terminó en la policía por deseo de su madre, ambos se convirtieron en hombres de ley. Yesid, específicamente, se formó como un sabueso en la Sijín, aprendiendo a realizar inspecciones, entrevistas y levantamientos de cadáveres. Sin embargo, para finales de 2015, la tranquilidad se vio amenazada. Se hablaba de una banda de ladrones que estaba asaltando fincas en la región, dejando incluso víctimas fatales. La preocupación de los hermanos era que sus padres estaban solos en la finca, acompañados únicamente por Juan José, un hijo que José Miguel había tenido fuera del matrimonio y que Rosa, con su corazón bondadoso, había aceptado en casa para que ayudara en las labores. Todo se quebró la noche del 10 de enero de 2016. A las 6:40 de la tarde, José Miguel llamó diciendo que estaba en el casco urbano del Toro y necesitaba que lo recogieran. Rosa le pidió a Juan José que se pusiera una camisa y las chanclas para ir por él en la motocicleta. Juan José fue, pero al llegar no encontró a su padre. Tras esperar un rato y jugar billar con un amigo, vio aparecer a José Miguel caminando por la carretera. Regresaron juntos a la finca y, al llegar, la escena fue aterradora. La casa estaba revuelta, las habitaciones estaban patas arriba, y José Miguel gritaba desesperado. Al entrar al cuarto, encontraron a Rosa en el suelo, rodeada por un charco de sangre. Había sido atacada brutalmente con un objeto contundente, recibiendo múltiples golpes en la cabeza. La noticia llegó a los hijos como un rayo. Benilda, la prima, llamó a Edwin llorando para decirle que habían matado a su mamá. Edwin, a su vez, llamó a Yesid, quien estaba patrullando en Villavicencio. No sabía si reír, llorar o saltar. En medio del caos emocional, un gran amigo de la Sijín le dio el consejo que marcaría el rumbo. Hermanito, llega a la finca no como el hijo de Doña Rosa. Llegue como un investigador más. Este caso le tocó investigarlo a usted. Yesid llegó al amanecer, teniendo que dividir su mente entre el dolor de la pérdida y la frialdad del detective. El patrullero Óscar Arévalo, quien llegó primero, sostenía la hipótesis del robo, ya que José Miguel aseguraba que se habían llevado 10 millones de pesos, joyas y celulares. Pero Yesid, al realizar su propia inspección, empezó a dudar. Si era un robo, ¿por qué dejaron armas de fuego y otras prendas de oro? Además, la posición del cuerpo sugería que alguien se había tomado el tiempo de acomodarlo, algo que un ladrón común bajo presión no haría. Las heridas en el rostro indicaban una carga emocional, un sentimiento de ira, que apuntaba más a un crimen pasional. Fue entonces cuando los secretos familiares cobraron relevancia. Arturo y Guavita, hermano de Rosa, sabía que el matrimonio no era tan perfecto. José Miguel tenía múltiples amantes y solía involucrarse con las mujeres que Rosa contrataba para la finca. En 2015,
José se había ido a vivir con Lucedit Pérez, una mujer de la vereda. Rosa sufrió mucho, pero en diciembre de ese año, tras las súplicas de José, ella decidió perdonarlo. Se reconciliaron públicamente el 31 de diciembre con un beso frente a todos los vecinos. Sin embargo, Lucedit no estaba dispuesta a perder. Según testimonios, ella había amenazado con que la única forma de ser feliz con José era que Rosa dejara de existir. La sospecha de Yesid aumentó cuando, apenas un mes después del crimen, su padre ya estaba conviviendo nuevamente con Lucedit. Además, José Miguel preguntaba constantemente por los avances de la Sijín, como si quisiera medir qué tanto sabía la policía. En octubre de 2016, Yesid identificó a un sospechoso clave, Néstor Díaz, alias El Costeño, quien había desaparecido de la vereda justo después del entierro. Al mostrarle la foto a su padre, José Miguel reaccionó con un terror evidente, aunque trató de disimular diciendo que el hombre era un buen señor. Yesid no se rindió. Rastreó al Costeño hasta Tierra Alta, Córdoba, y mediante mensajes de presión logró que éste hablara. Y lo que dijo, cambió todo. Néstor Díaz confesó la verdad. Aquel día del crimen, José Miguel lo había llamado para que lo transportara a la finca a las 4 de la tarde, confirmando que la historia de la motocicleta averiada y la caminata por la carretera era una mentira absoluta. El montaje del robo empezaba a desmoronarse, revelando una traición que obligó a un hijo a perseguir a su propio padre para hacerle justicia a su madre. Y en ese momento, todo encajó. Las mentiras, las contradicciones, el supuesto robo, todo había sido una puesta en escena. No fue un desconocido, no fue una banda de ladrones, fue alguien mucho más cercano. Alguien que conocía cada rincón de la casa, alguien que sabía exactamente qué hacer y cómo ocultarlo. Su propio esposo, José Miguel Rodríguez, el hombre que durante años fue el pilar de la familia, terminó siendo el autor del crimen. La investigación avanzó, las pruebas se acumularon, y finalmente, la verdad salió a la luz. José Miguel fue capturado, y con el tiempo, terminó confesando. Todo había sido producto de los celos, de la ira, de una obsesión enfermiza. Un crimen pasional, disfrazado de robo. Pero lo más impactante no fue solo descubrir al culpable, sino quien lo descubrió. Su propio hijo, Yesid Rodríguez. El mismo que tuvo que apagar su dolor. El mismo que tuvo que pensar como investigador. El mismo que tuvo que reunir pruebas, contra su propia sangre. Y al final, lo logró. Hizo justicia. Pero el precio fue demasiado alto. Porque ese día, no solo resolvió un caso. Ese día, perdió a su madre. Y también, a su padre. Uno en el cementerio. El otro, tras las rejas. Y una verdad, que lo acompañará toda su vida. Porque en esta historia, el crimen no vino de afuera. Vino desde adentro. Desde el lugar donde menos se esperaba. Desde su propia familia. Esta es una historia de crímenes reales, donde la justicia llegó, pero la herida nunca cerró. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí conocerás los casos más oscuros, reales y difíciles de creer.